nuestros pies, hermano, y vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Filipenses, capítulo número 1. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 1, verso número 1 dice, en el nombre del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, y con los obispos y diáconos, ustedes hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor, para que Cristo nos hable en esta tarde, amén. Ahí donde está usted, hermano, invoca el nombre de Jesús y dígale: Señor, yo quiero que tú me hables en esta tarde, Señor. Que tu palabra, Dios mío, corra en este lugar y sea glorificada. Glorifica cada vida en este lugar, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, toque corazones, Jesús, como solamente tú lo sabes hacer. Y que glorifiquen tu nombre, Señor, a través del mensaje de salvación, mensaje de sabiduría, mensaje de conocimiento, mensaje de inteligencia, Señor, es esta palabra, Dios. Señor, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, Señor. Padre, esta palabra nos ayuda, Señor. Gracias por ella esta tarde, por esta congregación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El Señor Jesucristo hizo un pacto con la humanidad. El día en que Él decidió entregar su vida en la cruz del Calvario, Él entonces hizo un pacto con la humanidad. ¿En qué consiste ese pacto? Ese pacto, usualmente uno hace pactos con personas mutuamente. Usted pone una parte y la otra parte completa el pacto. Cuando uno va a hacer la compra de algún vehículo, la compra de algún inmueble, uno pone una parte en el pacto y la otra parte la pone la persona. Uno pone la cantidad de dinero y la otra persona aporta la necesidad o el material que se está negociando. Pero en este pacto es diferente. Este pacto no tiene que ver con que uno ponga una parte y el otro pone la otra parte. Porque empezando por que el hombre nunca ha podido ser fiel. El ser humano nunca ha podido ser fiel a sus convicciones. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hay hombre bueno ni aún uno, sino que todos se desviaron a lo malo y todos fueron a hacer lo incorrecto. Si usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, nos habla acerca de eso. Ahí puede abrir su Biblia en Romanos capítulo número 3. Dice en el verso número 9: ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso número 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Esto lo dice Dios, esto no lo dice un hombre. Esto lo dice Dios, el que es sabio en todo lo que tiene que ver con la humanidad, la creación. Él dice que todos se desviaron a una, o sea que todos estábamos metidos en esa bolsa, en ese paquete todos estábamos incluidos. Todos nos hicimos inútiles. Algunos se podrán sentir ofendidos, hermano. Y puede pensar: bueno, yo sé hacer alguna cosa, yo sé hacer otra cosa, yo puedo ejercer algún trabajo, pero realmente la palabra de Dios no miente. Y cuando la Biblia dice que todos se hicieron inútiles, significa que no son útiles, que no funcionan para lo que Dios quiere que funcionen. Cuando Dios mandaba a un hombre a hacer la voluntad de Dios, el hombre no podía hacerlo. Éramos inútiles. No hay quien haga lo bueno. O sea, hermanos, no es
No es un pensamiento humano, lo repito, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. Y no hay ni siquiera uno. O sea que la esperanza en la tierra se había acabado. Verso siguiente. Sigue diciendo, claro, es un poco triste, pero es la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios hace así: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies, miren lo que dice allí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el hombre no puede hacer lo correcto. El hombre naturalmente es inútil, está guiado a hacer lo contrario a Dios. Por eso, cuando Dios le dice a un hombre, o te dice a ti o me dice a mí, vamos a hacer un pacto, yo pongo una parte que es el reino de los cielos, tu salvación, una vida para Dios, y tú pon la santidad y el portarte bien. Hermano, ¿quién va a cumplir un pacto tan perfecto como el de Dios? A la primera, hermano, nos desviamos. Aquí todo el mundo ha fallado a Dios después de bautizado, ¿verdad que sí? Todo el mundo ha cometido su error. Imagínese, hermano, que el pacto de Dios con nosotros tuviese una cláusula así: si te equivocas después de bautizarte, entonces vas destituido de la gloria de Dios. Así. Por eso muchas personas no se bautizan, porque dicen: no, yo voy a pecar después de bautizarme, yo no soy capaz de poder vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere que yo la viva, y no se bautizan, nunca toman la decisión y viven de esa manera. Entonces, pero ella terminas viviendo una manera perdida. Pero hay que entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios son diferentes. ¿Qué es lo que planeaba Dios? ¿Qué planeaba Dios? Dios dice, Jesús, el día antes de ser crucificado, tomó la copa, y ¿saben lo que dijo? ¿Se acuerdan? Este es mi sangre, el pacto que haré con vosotros, la sangre que voy a derramar por ustedes. Este es un pacto que yo voy a hacer con ustedes. Cuando Jesucristo dice eso a ellos y le dice: beban del pacto, Dios, hermanos, hizo un pacto con una puerta abierta para todo aquel que quiera entrar en el pacto. Esto no es directamente, sino que Dios abrió una puerta para todo aquel que quiera entrar. ¿En qué consiste este pacto? Este pacto consiste en que Dios prometió a la humanidad, no involucrándola directamente, porque el hombre no puede cumplir con Dios. Por eso, hermanos, si uno hace un pacto con Dios, uno le puede fallar a Dios. Y la Biblia dice: si alguno hace un voto, ¿lo han leído en el libro de Eclesiastés? Si alguno hace un voto, mire bien cómo lo va a hacer. Piense antes de hablar, porque Dios no se complace en los insensatos, en los que prometen y no cumplen. No sea pues que después de hacer el pacto venga Él y destruya toda la obra de tu mano. Así dice: venga y destruya todo lo que hiciste. Hermanos, este camino es camino de santidad. Y es un camino de perfección en el cual nosotros nos encomiendan en andar en él. A permanecer en un camino recto de justicia, de buenas obras, de actuar correctamente. Inclusive la medida la pone Cristo diciendo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos pone un camino recto, un camino de santidad, un camino de perfección, en el cual la humanidad no es capaz de hacerlo, porque en cualquier momento podemos quebrantar el pacto con Dios. Lo bueno del pacto del Nuevo Testamento es que no es como el Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, le dijo a ellos: si ustedes incumplen mi pacto, entonces yo me voy a alejar de ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Yo me voy a alejar de ustedes si ustedes incumplen el pacto. Si no cumplen lo que Él le dice: manténganse apartados de los ídolos, manténganse limpios, manténganse fuera de otros dioses, y yo voy a estar con ustedes. Pero el día que ustedes se desvíen, entonces yo me voy a alejar. Ese era el pacto del Antiguo Testamento, la ley. Cumple esto, ¿y qué? Y vivirás por ello. Si no lo cumples, ¿qué pasa?
¿Se acuerdan? Morirás. De eso se trata el pacto del Antiguo Testamento. Si tú cumples lo que Dios dice, vas a vivir. Si no, vas a morir. Morir es ser apartado de Dios. Ese era el pacto del Antiguo Testamento. Pero el pacto del Nuevo Testamento es diferente. El pacto del Nuevo Testamento se llama el pacto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios sobre la humanidad. El hermano lo dijo en la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Hay una puerta abierta a todo aquel que quiera entrar al pacto con Dios. Dios está diciendo: mi pacto es de gracia. La condenación de la ley, si tú no cumples lo que yo te digo, mire esto, hermano. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, capítulo número 3, dice el apóstol Pablo: algunos dicen, algunos hablan, capítulo 3 de Romanos, verso número 6, verso número 5. Y si nuestra injusticia hace ¿qué? Resaltar la justicia de Dios. Léalo conmigo: ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo como hablo como hombre? Sigue diciendo en el verso 6: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Verso 7: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Verso número 8: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa firman de nosotros y decimos: hagamos males para que vengan bienes? Les explico brevemente ese versículo. ¿Qué es lo que estaban diciendo los judíos? Al ver este pacto de la gracia, ¿qué es lo que decían los judíos? Los judíos decían, blasfemando a Pablo, dice: ellos dicen que hagan males para que vengan bienes. ¿Qué significa eso? Que, hermano, como el pecado sobreabundó, la maldad y la muerte gobernó el mundo, Dios mostró su bondad con el hombre, dando su vida en la cruz del Calvario, regalándole a la humanidad la salvación en el reino de los cielos, por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está diciendo allí? O sea, que Dios le dio un regalo a una persona que no merecía el regalo. Eso es la gracia. Una persona que no merecía el regalo de Dios. Un ejemplo sencillo: un niño que se porta mal, ¿qué es lo que merece? Merece un regaño. Es lo que merece. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Dios? No solamente fue un niño, fue toda la humanidad que se portó mal. Ni uno había bueno, todos se portaron mal. ¿Y qué hizo Dios? Para abundar, esa es la palabra que usa, para abundar en su bondad, en su misericordia, en su amor, a toda esa humanidad les entregó un regalo. No fue un castigo, fue un regalo. ¿Fue qué? La salvación de sus almas. Eso es lo que nos convierte a nosotros. Eso es lo que nos convence a nosotros, de que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entregando su vida por la cruz del Calvario por una comarca, como dice el pastor, de personas injustas. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a esa multitud, sino que han escuchado del amor de Dios. Nosotros hemos oído el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos, de que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y a salvar a todos los pecadores. Y dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Yo fui el primero que salvaron, que era una persona perdida, incrédula. Cuando se muestra la bondad de Dios sobre una persona llena de pecado, llena de maldad, llena de injusticias, directo a la condenación, y viene el mensaje de salvación y le dice a esa persona: hey, Dios tiene para ti salvación, tiene justificación, tiene limpieza, tiene santidad, tiene un pacto para que tú entres en él. Cuando una persona entra en el pacto de Dios, automáticamente es justificada. Cuando una persona se le abre la puerta del evangelio y decide, por la revelación de la bondad de Dios, de que una persona inmerecedora de ella entra en ese pacto, ¿qué es lo que sucede? Entra la sangre de Jesucristo para limpiarlo de todo pecado y hacerlo hijo de Dios. ¡Qué maravilla el evangelio, hermanos!
¡Qué maravilla el evangelio! Usted sabe, hermano, que esto no lo saben todos. Esto no lo saben muchas personas. Hay personas que dicen que conocen a Jesús, pero no saben el mensaje del evangelio. Y personas allá afuera se sienten, hermanos, por el diablo, se sienten injustas de recibir algo de Dios. Y el corazón de ellos está totalmente cautivo ¿a qué? A un mal pensamiento de Dios. Por eso, hermano, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es tener una vida íntegra para Dios. Es lo mínimo, porque con nuestro testimonio alguien puede darse cuenta de ese mensaje. Por eso uno tiene que estar preparado para presentar, hermano, defensa. Presentar como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse porque usa la palabra bien, que sabe explicar el evangelio, que sabe enseñarle a una persona que tiene oportunidad para entrar al reino de los cielos. Y eso nos los ha dado Dios a todos aquí. Todos tenemos la palabra del evangelio en nuestra boca, todos, porque hemos nacido de ese evangelio. Por eso, hermanos, nosotros el abrir nuestra boca es de suma importancia. De mucha importancia, hermanos. Hay gente que se pierde a raudales. En cantidad enorme, hermano, la gente se pierde. Se van, hermano, rumbo a la condenación porque ni siquiera escucharon el mensaje del evangelio. Y son gente que vive en New York. Hay gente que vive en esta ciudad de Manhattan que nunca ha escuchado el evangelio, que jamás le han predicado el evangelio. Personas que vienen a este lugar, hermano, y no saben quién es Jesucristo. Tienen una vaga idea de lo que es Él. No lo entienden, no lo conocen, están atados a sus ídolos desde que son pequeños, hermanos. Y nosotros en nuestra boca tenemos la palabra de la reconciliación, de la salvación, hermano, a las personas que están allá afuera. Hay personas, hermano, que Dios nos pone, porque, hermano, Dios no hace esta obra por casualidad. Esto no es que tú estás aquí por casualidad. Esto es que Dios puso un espíritu en ti para que hables, para que anuncies, hermano, esa amistad que tú tienes con ese inconverso. ¿Para qué es? ¿Para qué es, joven? ¿Para qué es? No es para que enamores a la muchacha inconversa. No es para que enamores al muchacho inconverso. Es para que le prediques la palabra de Dios. Es para que se salven, hermanos. Tú tienes un mensaje en tu boca. Y si alguno todavía no lo ha podido desarrollar a la manera que Dios quiere, no se preocupe, porque Él es el que pone la palabra en la boca. Oh, gloria a Dios. Somos testimonios vivos de la manifestación del poder de Dios. Dios hizo algo en ti y tú no eres exclusivo. Dios también lo quiere hacer con tu vecino, con ese amigo, con ese familiar. Pero necesitan el mensaje del evangelio, la esperanza, hermano, el amor de Dios que los salva. El amor de Dios que nos salva. Aquí nos convencimos porque supimos que Jesucristo nos amaba. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso número 7 o 8? Verso número 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su gran maldad, de su impaciencia, de su falta de espera? Así dice. ¿De qué está hablando ahí? Habla de Dios diciendo que Dios es benigno, que Dios es paciente, que Dios es longánime, que Dios que tiene grande benignidad, y esa benignidad nos guía a todos al arrepentimiento. Hermano, la gente lo que necesita es escuchar que alguien en los cielos le ama, que alguien dio su vida por ellos, que ellos no son seres inservibles, que hay un amor que ha comprado sus vidas, no con precio de plata o de oro, sino con la sangre preciosa del Cordero. Que ese precio que se pagó no fue cualquier cosa, fue que el Dios de los cielos se manifestó y tenía que tener un cuerpo para derramar su sangre. Es lo que la gente necesita escuchar, que hay alguien que los ama, que
que hay alguien que le extiende su mano en la necesidad. Que Él no se ha quedado corto de amor y no se va a quedar corto de amor, no se va a quedar corto de paciencia. Él no le falta paciencia, Él tiene mucha paciencia. ¿O no conocéis que la paciencia de Dios está allí? Por eso no ha venido, hermanos. Mire esto, hermanos. ¿A quién le gusta ver un hijo sufrir? A nadie le gusta ver un hijo sufrir. Y nosotros en este cuerpo, la palabra de Dios dice que sufrimos por los deseos de la carne y batallamos y libramos batallas y peleamos con cosas y venimos a la iglesia y nos cuesta y estamos allí y sufrimos, lloramos y le decimos a Dios. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay tiempo para todo. Todo se acaba el día que Jesús venga. El día que Jesús viene se acaba. Pero ¿por qué no ha venido a quitarte el sufrimiento? Porque tú tienes un mensaje. Porque tú tienes un espíritu en ti que no se te fue dado para otra cosa. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros siervos profetizarán. Dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios deposita el Espíritu Santo en una persona no solamente para hablar en lenguas, es para que hable de Él. ¿Quién? El hermano Roberto lo dijo. ¿Cómo invocarán? Hay gente que ni siquiera puede invocar, hermanos. Hay gente que ni siquiera puede hablar. Hay gente que pide ayuda a personas porque no conocen a Dios. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ninguno ha sido avergonzado cuando invoca el nombre de Jesús. ¿A usted Dios lo ha dejado solo? ¿Lo ha dejado sola el tiempo que usted le invoca? Quizá en ese momento podrá sentir soledad. Pero le aseguro que una palabra de esperanza le habrá caído en el corazón. Le aseguro que una palabra de fe le habrá caído en su corazón para afrontar y vencer esa necesidad. La palabra de Dios está para eso. Pero hay personas que ni siquiera pueden invocar. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán a aquel si nadie les predica? Pero hermosos son los pies de los que llevan el mensaje de paz, el mensaje del evangelio. Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar al corazón quebrantado, para darle libertad al cautivo. Uno, hermano, es que pasa que algunas veces uno es como muy egocéntrico. Uno piensa en uno mismo muchas veces y solamente yo y vienes para mí y que me vaya bien a mí y a mi familia y que vaya bien todo lo que haga y que todo para mí, hermano. Y uno vive así, pero Dios tiene la mirada puesta en otro lugar. Dios tiene la mirada puesta en las almas perdidas, en las almas necesitadas. Basta con abrir nuestra boca. Dios puede darle un mensaje a usted, hermanos, especial para una persona. Dios no necesita mucho. Dios necesita a alguien lleno del Espíritu Santo, que tenga en su corazón una voz que clama en el desierto, que tenga en su corazón una voz, porque de nada sirve que no estemos llenos del Espíritu Santo, porque ¿de dónde va a salir esa voz? De la carne. De la carne no va a salir, pero cuando sale del Espíritu hay algo allí, hay una palabra allí que sale, no es tuya, no es mía, es de Él para el alma necesitada. Cuando esa voz está allí, hermano, inquieta. ¿No sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? El Espíritu Santo te anhela. Aquí se predica en este altar, hermano, sobre devoción, sobre fervor, sobre pasión por Dios. ¿Saben quién tiene fervor? ¿Saben quién tiene pasión y devoción? Eso lo tiene el Señor Jesucristo por ti.
Cuando dice que te anhela celosamente, significa eso, que tiene un deseo profundo para que seas solamente de Él, hermano. Es que si uno se levanta, solamente uno, que se levante, hermano, a predicar el evangelio, a ser lleno del Espíritu Santo, uno nada más, puede conmover una ciudad entera y muchos podrían ser salvos. Felipe solito, hermano, toda Samaria la volvió del evangelio. Él solo. Cuando dice la palabra de Dios que escojan 7 diáconos, fueron escogidos esos 7 diáconos, en los cuales estaba Felipe, Prócoro y también estaba Esteban. Al tiempo, Esteban comenzó con una voz en su corazón. Porque eso no es exclusivo, hermanos. Eso es de todo aquel que se digne, que se atreva. Porque, hermano, qué bueno es, y usted lo ha experimentado, qué bueno es dar una buena palabra a tiempo. Qué bueno es, hermano, cuando Dios te toma y le hablas a una persona y tú sientes ese mover de Dios fuerte dentro de ti. Y tú dices, aquí Dios le está hablando algo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Porque esto no es nada más mío, ni del pastor, ni de los líderes, esto es de todos. Que Dios te agarre fuerte y te ponga una palabra ahí, hermano, exacta allí, un mensaje exacto que la persona dice, uy, qué bonito hablar contigo. Me siento tan bien, yo no sé. Y eso es Dios. Y Esteban tenía eso, hermanos. Él se paraba y comenzaba a predicar. Había gente allí que querían ir en contra, eso lo habla la Biblia, pero ahí dice la palabra de Dios que hasta sacerdotes se estaban convirtiendo al evangelio. Personas de élite, hermanos, imagínense eso, unas personas rabíes de élite acostumbrados a liderar y escuchan una palabra de un muchacho, en su corazón le entra, le penetra la palabra de Dios y sueltan todo y se vuelven siervos. Ya no son líderes, porque el que entra a la iglesia no entra como líder, entra como siervo. Se humilla delante de todas esas personas que ni siquiera estudiaron lo que es judíos. Ni siquiera estudiaron la ley. Son personas nada más llenas del Espíritu Santo que entraron de la misma manera. Ahora un hombre de gran estima, de gran moral espiritual, se está humillando delante de otros hombres. Imagínense eso, hermano. La palabra de Dios actuando. A Esteban lo matan. ¿Qué habrá pensado Felipe? ¿Qué habrá dicho Felipe? Mataron a mi hermano. Me mataron a mi hermano. Se me murió. Predicó el evangelio y lo mataron. Y ahora nos quieren matar a todos. A Jacobo lo mataron a espada también. Pero si el diablo se lleva a uno, ¿qué tal si nosotros recogemos lo que está allá afuera listo ya? La mies que está lista. Está bien que mataron a uno, se lo llevaron, se murió. Pero nosotros tenemos una mies allá afuera. Hay más de 20 como ese que se fue. Iguales y mejores que ese que se fue. Allá afuera, perdidos. Allá afuera están. Listos para que los agarren, listos para que los tomen. Pero si al que tiene hambre se le da de comer, ¿no? Pero si la iglesia, si el cuerpo no tiene hambre, no come. Si usted no tiene hambre, hermano, usted no va a comer. ¿Para qué va a comer? Pero el que tiene hambre se le da. La palabra de Dios dice que si un hombre, que si su hijo le pide a su padre pescado, no le va a dar un escorpión. Le va a dar un pescado. Si a ti te da un hambre aquí dentro, tienes hambre de un alma perdida, de un pescado, y tú se lo pides a Dios, Dios dice, yo tengo una mies allá afuera lista hace rato. Ya están listos hace rato. Hay varios que ya yo los transformé, ya están listos. O sea, lo que les falta es que alguien les hable. Pero no solamente que les hable, sino que se interesen por ellos. Porque de qué sirve que yo los ponga aquí y nadie se interese por ellos. Van a terminar blasfemando el nombre de Dios y se van a terminar yendo. Pero si uno se interesa por esa persona y la tiene allí y la cuida, porque tiene hambre de un alma que está perdida y que puede ser salva, quién sabe, hermano, termina siendo un gran servidor en esta congregación. Quién sabe.
un mejor predicador, un mejor evangelista, un mejor cantante, un mejor músico, un mejor servidor, un mejor... Allá afuera hay alguien que es bueno para eso. Y está allá afuera, está allá afuera. Pero algunas veces, hermano, nos cerramos tanto en nosotros. Y hermano, y Dios puso un espíritu para compartir, para darlo en abundancia. Yo sé, yo entiendo el sentir de Dios, hermano, en esta congregación, por la palabra de Dios que se nos está enviando desde hace 2 meses. Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos está hablando y nos está diciendo: necesito gente llena del Espíritu Santo. Pero es que no es un capricho, es una necesidad. Porque ¿cómo les voy a hablar a ellos? Por tu propia carne no le vas a poder hablar. ¿Qué va a salir de ti? Va a salir celo, contienda, ira, pelea, pleito. Eso es lo que sale de nosotros. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, cuando hablemos no va a salir eso. Va a salir la palabra que necesita esa persona. ¿Quién sabe lo que necesita esa persona sino Dios? Dios es el que tiene los ojos que lo ve todo. Cuando tú sales por esa puerta y gente caminando, pero si tú le puedes decir una palabra, una sola, hermano, con una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra, pero que te la ponga Dios allí. Y Dios lo hace. Porque aquí el interesado de las almas es Dios. Aquí el interesado por las almas es Dios. Dios está interesadísimo por las almas. Por eso no ha venido, porque quiere que se salven. Pero necesitamos ser gente de Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu. Qué bonito, hermano. Un hombre vino a adorar a Dios. Ya usted se sabe la historia, pero vea cómo funciona, para que vea cómo funciona, que es ser lleno del Espíritu Santo, para que veamos cómo funciona. Una persona vino a adorar a Dios, nadie le predicó, pero uno estaba ahí dispuesto. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Le aseguro que orando, tenía tiempo de oración. Le aseguro. Felipe, vete camino al desierto. Ahí hay uno que yo quiero salvar. Y ese hombre obedeció. Se fue hasta allá. Y en efecto lo encontró. ¿Usted cree que no hay gente así? Es que seríamos, hermano, muy cerrados y muy... No tuviésemos visión, hermano, si pensamos que no hay gente así. Hay gente así. Hay mucha gente así. Por eso Dios dice: oren por los obreros. Él no obra por las almas perdidas, Él obra por los obreros. Oren por los obreros, porque las almas están, pero no hay obreros. No hay personas que vayan y las cosechen. El campo está lleno. Y eso no es allá en tu país, eso es aquí en Manhattan. Eso es aquí en Manhattan. Aquí es donde hay mies. Salga, hermano, y asómese a un edificio. ¿Cuántas personas viven en un solo edificio? 120, dice la hermana. Hay muchísimos. Hay gente ahí que necesita. Hermanos, pero esto tiene que ser por Dios. Esto lo hace Dios, porque la gloria uno no se la puede robar ni se la puede tener, y uno no busca vanagloria. Esto lo tiene que hacer Dios. Y esto lo hace Dios cuando alguien se dispone. Si uno solo le dice: Señor, así nadie quiera, yo voy a buscarte de madrugada. Yo voy a orar, Señor. Tengo que trabajar, sí, me canso, pero yo me voy a poner en tus manos. Me voy a poner en tus manos y voy a empezar a invocar tu nombre, para que tú en tu misericordia me llenes de tu Espíritu Santo y me des la palabra que alguna persona allá afuera necesita. Le aseguro que Dios lo va a hacer, porque Dios quiere salvar a las personas. No es un capricho, hermanos. Es una gran necesidad. Dios no va a obligarnos a nosotros. Él no nos va a obligar, ni te va a forzar, ni te va a mover. Si tú no quieres, Él no lo puede hacer. No te va a mover a la fuerza. Pero si tú te dispones,
esto que Dios te está hablando es para ti. Si tú te dispones, esto que Dios está hablando te lo va a dar a ti. Tú lo vas a recibir y vas a comenzar a escuchar la voz de Dios clara, hermano, clara. Diciéndote a esa persona, mírala. Personas que nunca habías visto a tu alrededor vas a comenzar a verlas. Y tú vas a comenzar a sentir dentro de ti una necesidad y un amor por esa persona. Y le vas a hablar de la nada como si fuese algo extraño. No. Tú estuviste en oración y eso que sale de ti no es tuyo. Es de aquel que te lo puso allá. Por eso es que el que se humilla allá, lo exaltan acá. Y usted va a empezar a recibir, hermano, de parte de Dios mucha bendición en el reino de los cielos. No material, sino a su alma. Personas que dicen, no, yo me siento inútil aquí, yo me siento inútil en la iglesia, yo me siento inútil aquí, yo no hago nada, yo no sé qué hacer. Bueno, allá afuera hay una muchísima necesidad, pero está esperando que alguno se consagre, se ponga en las manos de Dios. Y le aseguro que Dios va a hacer algo extraordinario. Uno solo volteó toda Samaria. Uno solo puede llenar todas estas sillas. Uno solo puede llenar todas estas sillas, porque como les dije, ya las almas que están en esa silla están allá afuera, pero están esperando que las recojan. Pero tiene que ser alguien en el espíritu. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Este es un servicio evangelístico. Como no hay ninguna visita, veo por acá al joven. Que Dios, ¿qué tal si oramos y le decimos al Señor, Señor, yo veo la necesidad, pero ayúdame a mirar con tus ojos? Como dice la canción, yo quiero sentir con tu corazón. Yo no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad que hay allá afuera. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este servicio evangelístico, Señor. Gracias por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Porque somos personas, Señor, que conocemos tu voz. Sabemos cuando el pastor habla. El pastor de las ovejas habla. Porque las ovejas conocen su voz y le siguen. Tú es que conoces, Señor, cada necesidad, conoces cada situación. También conoces cuántas almas son necesitadas allá afuera. Tú eres el que puede poner en nosotros, Señor, ese avivamiento de tanto que nos hablas, para poder tener fervor en las almas, empezando en nuestros hogares, por la oración que podamos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, este servicio de la tarde, por tu espíritu que nunca ha faltado, por tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo.